Señor alcalde de Ávila, subdelegado del Gobierno, delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila, rectora de la Universidad Católica, invitados, amigos que nos siguen a través de la pequeña pantalla, amigos todos, bienvenidos a Proyecto Horizonte, una iniciativa de Castilla y León Televisión que durante los próximos meses va a recorrer esta tierra para analizar el presente de nuestra comunidad y de nuestra comunidad autónoma y comenzar a activar las palancas de mejora que nos ayuden a forjar entre todos un mejor futuro. Decía Gandhi que la salud es la verdadera riqueza y no las monedas de oro y plata. Es por eso que empezamos precisamente hablando de salud en una ciudad como Ávila. Examinando nuestro sistema de bienestar arranca este Proyecto Horizonte. Le damos al play y vemos un vídeo. Horizonte es ese lugar donde se unen el cielo y la tierra. Horizonte es el lugar donde continúa el camino. Por eso queremos dibujar la ruta que nos guíe por la senda más segura hacia el frente, hacia el horizonte de esta tierra. Comenzar a tejer con los mimbres de hoy lo que será el mañana de Castilla y León. Queremos contar con todos para trabajar durante el próximo año en los 10 puntos estratégicos sobre los que debemos construir nuestro futuro. Escuchando la voz de líderes de cada una de las áreas, debatiendo ideas con expertos en encuentros temáticos selectos, donde establecer un mapa de retos y debilidades, pero también de fortalezas y oportunidades. En Proyecto Horizonte hablaremos de automoción. Es un sector clave para esta tierra, motor de inversión, de investigación y desarrollo industrial. Salud y bienestar. Enfrentarse al envejecimiento con una buena calidad de vida es uno de los retos en esta área al que se enfrenta Castilla y León. Empresas. El cambio tecnológico, la revolución en las formas de consumo y las nuevas fórmulas de emprendimiento están cambiando el ecosistema empresarial de la comunidad. Investigación, desarrollo e innovación. Los nuevos sistemas de investigación en red, la digitalización de procesos y la revolución digital suponen un reto para nuestros investigadores, pero una oportunidad para atraer talento. Campo. La competencia global de las materias primas unidas al cambio climático se convierten en retos para un sector que busca su futuro en la industria transformadora. Integración. No se puede dibujar el futuro si en ese cuadro no estamos todos. Universidad. ¿Cuál es su papel en esta era del conocimiento? ¿Estamos ante el despertar de una revolución que va a cambiar con casi 10 siglos de saber en las aulas? Turismo. La sostenibilidad, junto con la conservación del patrimonio, suponen dos retos para un sector en crecimiento que exige adaptarse al turista del siglo XXI. Territorio. El medio rural reivindica su lugar en un momento clave para Castilla y León. Educación. El futuro no se puede entender sin ellos, sin las generaciones del futuro, su formación, sus valores. 10 pilares sobre los que construir, 10 áreas en las que aportar ideas para avanzar, 10 puntos desde los que mirar nuestro horizonte. ¿Te apuntas? Y arrancamos precisamente explicando cómo nosotros podemos aportar ideas para avanzar. Lo podemos hacer todos, cada uno de nosotros, para empujar, para lograr un mejor futuro para esta tierra. Todos ustedes pueden participar a través de las redes sociales siguiendo Proyecto Horizonte CIL, @Proyecto Horizonte CYL, o a través del hashtag en cada uno de los foros, hoy Horizonte Salud. #Horizonte Salud en Twitter. Da igual el momento, tenemos por delante 10 meses de intenso trabajo para aportar ideas en cada una de estas áreas que hemos visto. Y hoy comenzamos precisamente hablando de una bien relevante porque es vital, sin ella podemos decir que el resto no tiene sentido. Hablamos de la salud. Vamos a escuchar el testimonio de personas muy relevantes de esta área. Antes quisiera dar las gracias a BBVA y a Janssen por respaldar esta iniciativa. Sin estas dos marcas, este primer paso de Proyecto Horizonte no sería posible.
Y es el momento de presentar a nuestro primer invitado, al director de Medicina Clínica y Translacional de la Universidad de Navarra y, por lo tanto, director médico de la CUM, la Clínica Universitaria de Navarra. El doctor Jesús San Miguel es soriano de nacimiento, pero puede ejercer fácilmente de salmantino, ya que precisamente en esta ciudad de Castilla y León, San Miguel ha desarrollado gran parte de su carrera profesional como jefe del servicio de hematología del Hospital Universitario de Salamanca, como investigador y subdirector del Centro de Investigación del Cáncer y director científico del Instituto de Investigación Biomédica. Es posiblemente la persona que más sabe en el mundo sobre el mieloma múltiple, un tipo de cáncer hematológico sobre el que ha trabajado en casi 60 proyectos nacionales e internacionales. Precisamente la batalla contra este cáncer vive una gran revolución en el tratamiento que permite a los pacientes mirar al horizonte de una forma distinta. Es precisamente esto, mirar de una forma distinta al horizonte, lo que le vamos a pedir al doctor San Miguel. Doctor, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Cuando me llamó Eduardo, a él le puedo negar muy pocas cosas porque la relación familiar viene de muy lejos y el profundo agradecimiento por muchas historias a toda su familia. Y también por estar en Castilla y León. Nací en Soria, viví en Burgos desde los 7 a los 17 años, donde vive mi madre y mi única hermana, y he vivido en Salamanca desde 1976 hasta hace 5 años, va a hacer este verano. Con lo cual, soy pura Castilla y así me siento. Lo que me planteó Eduardo, ¿cómo se pasa con esto? Sí. Lo que me planteó Eduardo fue pues, hablar un poco de mi visión como médico que he trabajado siempre aquí sobre la medicina. Déjenme que vaya al título. La investigación biosanitaria, la he titulado. ¿Un lujo o una obligación en la asistencia sanitaria? Espero que al final les convenza en estos 20 minutos de que es investigación biosanitaria clínica, investigación clínica es sanidad de calidad. Bien, este es un artículo muy interesante, hace menos de 4 años, 3 años y pico, que publicaba la Asociación Americana de Médicos, en el cual analizaban cuál ha sido el cambio en la medicina en los últimos 60 años, y como siempre los americanos, gracias a ellos. Y decían varias cosas, cómo han cambiado la medicina, pero sobre todo lo que me llamó la atención fue los 3 pilares que ellos consideraban del cambio. Los 3 pilares decían que era, por un lado, el haber invertido bastante dinero en ciencia. El tercero es ir cambiando y adaptando las necesidades y las prioridades en salud. O sea, el que no cambia, no progresa. Pero el que me llamó mucho la atención fue el segundo. Es el preservar ese modelo que tienen de los médicos investigadores, en los cuales les protegen una gran parte de su tiempo para dedicarlo a la investigación. Yo les decía que hoy iba a hablar de la investigación clínica, que la investigación clínica es aquella que tiene una relación directa con la asistencia, con el paciente, y que busca ofrecer la mejor vida posible, una vida de la mayor calidad posible a nuestros pacientes. Y es aquella que se basa no en un laboratorio, se basa en las muestras de los pacientes, en sus datos clínicos, en los estudios de imagen que obtenemos sobre esos pacientes. Y voy a tratar de responder a 3 preguntas. La primera pregunta es ¿por qué se debe de investigar? La segunda pregunta que voy a tratar de responder es ¿por qué no se investiga? Y la tercera es si tenemos o no los medios para investigar, y intentaré hacer algunas propuestas para impulsar la investigación. Pero déjenme que les haga una pregunta. ¿Todo médico investiga? La respuesta es sí. Cuando un médico se sienta delante de un paciente, ¿qué hace? Le pregunta ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿A qué lo atribuye? La historia clínica. Es el primer ejercicio, es un ejercicio de investigación. ¿Qué le pasa a usted? Lo único que yo estoy planteando es que eso sea más reglado y que se recoja y se analice esas preguntas que el médico está haciendo. Por tanto, en la entraña de un médico está
el concepto del ejercicio de la medicina está el concepto de la investigación. Y déjenme que les haga otra pregunta. ¿Cuál es la finalidad de un hospital? Sin duda que la finalidad de un hospital es dar la mejor asistencia posible a los pacientes, pero idealmente un hospital debería de tratar de contribuir también al conocimiento. No solo consumir el conocimiento que otros generan, sino también contribuir al conocimiento. Eso es generosidad y eso es esfuerzo. Por desgracia, la mayoría de las veces nosotros consumimos el conocimiento que grandes centros hospitalarios de Estados Unidos, algunos europeos, generan. Y esto creo que no es lo que se nos debería de pedir en la sociedad. Deberíamos de contribuir nosotros al conocimiento. Hace bastantes años, en la revista Nature, Ashworth decía que las universidades que conjugan docencia con investigación son las mejores universidades. Yo creo que por extrapolación podemos decir que los hospitales que conjugan asistencia con investigación son los mejores hospitales. Si yo ahora pregunto a alguien, y los periodistas me lo preguntaban hace un momento, ¿cuáles son los mejores hospitales del mundo? Y me citan la Clínica Mayo, Mount Sinai, Cleveland Clinic, Memorial Sloan. ¿Por qué son los mejores hospitales? ¿Porque ven muchos enfermos? ¿O porque generan conocimiento? Porque generan conocimiento, porque hacen cosas diferenciales para los pacientes. Voy a tratar de convencerles de que hacer investigación clínica, yo estoy hablando de investigación clínica, va a ser clave para mejorar nuestra calidad asistencial. Déjenme que ponga un ejemplo. En un servicio se decide poner en marcha una técnica de cirugía mínimamente invasiva, por ejemplo, para operar hernias discales o rodilla, artroscopia. Y hay compañeros que no lo ven claro y otros que sí. Y te encuentras al cabo de unos años, unos meses, con el que ha puesto en marcha la técnica y le preguntas, ¿qué tal te va esta técnica? Y te dice, muy bien. ¿Muy bien por qué? ¿No sería lo lógico que a ese compañero se le dijera, ¿quieres poner esta técnica? Perfecto. Yo no estoy convencido. Bueno, vamos a analizar los resultados. Vamos a hacer un programa de cirugía mínimamente invasiva para las hernias de disco, en la cual vamos a analizar, bueno, cuántos pacientes se les quita el dolor. Vamos a analizar cuánto tiempo requieren de quirófano, cuánto tiempo requieren de estancia hospitalaria. Vamos a hacerlo también con fisioterapia para tratar de hacer una rehabilitación precoz. Y yo voy a seguir con mi modelo clásico. Y los demás, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que indudablemente cuando estoy ya planificando eso, estoy educando mi mente. Estoy desarrollando un espíritu de observación y crítico. Estoy necesitando estar al día, ver cómo lo han hecho los demás. Esto requiere un trabajo en equipo, porque unos van a hacer un modelo y el otro va a hacer otro modelo. Esto requiere un trabajo multidisciplinar, porque voy a poner en marcha los radiólogos, los fisioterapeutas. ¿Esto es investigación o esto es calidad asistencial? Esto es calidad asistencial, que es lo mismo que investigación clínica. Esto es un valor añadido porque eso requiere trabajo en equipo y eso requiere siempre ese challenge de unos con otros compañeros. Entonces, si es tan claro que la investigación clínica mejora la calidad asistencial, ¿por qué no investigamos? Pues una de las razones que podemos decir es porque tenemos una presión asistencial tremenda y no nos da tiempo a hacer investigación. Bueno, y puede ser verdad, pero yo creo que tanta o más verdad que esa es que nuestro modelo sanitario no valora lo suficiente la investigación. Hasta hace poco no había espacios para investigar, ahora con los institutos biosanitarios y los centros de investigación ya empieza a haber cada vez mucho más espacio. Pero lo que me preocupa es lo segundo. En nuestro modelo asistencial no se concibe un tiempo el que el médico dedique a investigar. ¿Qué entiendo yo por qué el tiempo que dedica a investigar? Es el tiempo que tiene que dedicar a analizar sus resultados, a saber si lo que hace lo está haciendo bien, a recoger datos, a comparar los datos. No puede ser que veamos enfermos uno detrás de otro y no analicemos si esa política de antibióticos que hemos decidido en nuestro servicio es buena o no. Cualquier médico de la Clínica Mayo,
de la Cleveland que hacíamos referencia, cuando le preguntas cuál es tu modelo de trabajo y dice 60% o 30% para asistencia, 20% para investigación clínica, para analizar lo que hago. Pero el modelo no lo contempla. Y yo creo que eso es algo que necesitamos cambiar. Otra razón por la que no se investiga es la excusa personal. Es que, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros los españoles que los demás no hayan hecho? Miren, creo que imaginación, como la nuestra, la tienen pocos. Y en la investigación clínica la imaginación es clave. Otro momento puede ser el que se diga, bueno, que no tenemos los medios para investigar. Pero fíjense, si yo estoy hablando de cosas muy sencillas, ¿qué médico, qué hospital no tenemos pues un modelo estadístico para analizar los factores pronósticos que influyen en la evolución de una enfermedad, que influyen en la recuperación de una lesión? Y eso nos llevará a analizar nuestros resultados y a cambiar nuestras actitudes terapéuticas. A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo. Campaña de la gripe. Estamos hoy en Ávila. 2 centros de salud de Ávila. Un solo centro de salud de Ávila. Díganme un nombre de un centro de salud de Ávila. Ávila Estación. Allí hay 2 médicos de atención primaria y uno de ellos considera que a partir de los 75 o de los 80 años, todo paciente que tiene gripe conviene ponerle antibiótico porque si no se sobreinfecta y es mucho peor. Y el médico del consultorio de al lado dice, no, es un error, estás generando resistencia. ¿Quién de los 2 lo está haciendo bien? Yo qué sé. ¿Deben de hacer lo que están haciendo? Sí. Cada uno cree una cosa. Pero el modelo sanitario se lo debe de permitir, sí, en esa temporada de la gripe. Pero les tiene que decir, oye, mira, al final de la temporada vamos a sentarnos y con tu modelo vamos a analizar cuántos días de fiebre tuvieron, cuántas veces tuvieron que ir al hospital, en los que les diste antibiótico, cuántas resistencias se generaron, cuánto consumo hubo económico, cuánto tiempo tardaron, qué morbilidad, qué comorbilidad. Y vais a hacer una hoja de recogida de datos y al final lo vais a analizar. Y al final de la temporada de gripe, uno de los 2 llevará razón. Y se hará el que llevaba razón. Y el siguiente dirá, pero ahora, bueno, de acuerdo con el antibiótico, pero yo quiero cambiar a otro antibiótico. De nuevo, háganlo, pero vuélvanlo a analizar. Les pregunto, ¿estoy hablando de investigación o de asistencia de calidad? ¿O quieren volver al año siguiente, dependiendo del médico que le toque, el que haga una cosa o la otra? Yo creo que no, que queremos que los médicos lo hagamos cada vez mejor, porque esta es nuestra razón de ser. Y para investigar solo hay que tener, como decía Winthrop, curiosidad, determinación y deseo de hacerlo mejor por los pacientes. Ahora déjenme que les haga unas propuestas de cómo poder impulsar la investigación en nuestros hospitales. ¿Cómo poderla impulsar? Pues lo primero es crear una masa crítica que influya en los demás. Esa masa crítica hay que crearla desde las facultades. El otro día hice un ejercicio yo para unos alumnos en la universidad donde estoy y les pregunté cuántas veces les habían hablado de investigación, de esto que estoy hablando, de investigación clínica en la carrera. No, les enseñamos el hígado, les enseñamos la diabetes. No les formamos la cabeza. En segundo lugar, estructuras, unidades, institutos de investigación. En tercer lugar, puestos laborales de investigadores, liberar parte de su tiempo a los médicos, el 10% de la jornada laboral, para que analicen los resultados. A otros el 50% para que generen todavía más conocimiento. Un horario más racional, y haré referencia a ello posteriormente. Vivir de un sueldo digno, haré referencia a ello. Fomentar las salidas a otros centros. Debería de ser obligatorio en las nuevas contrataciones. Una política hospitalaria en la cual, en lugar de los servicios clásicos, pasemos a áreas de conocimiento, donde se integre en torno a lo que necesita el enfermo. Los servicios clásicos se tienen que ir acabando. Igual que antes no había medicina especializada, ahora deberemos de pasar a áreas de conocimiento. Crear grupos regionales de trabajo. El ejemplo que antes he dicho para ese centro de salud, imagínense, si estamos hablando de la oncología, ¿por qué no crear una red de oncología de Castilla y León y donde se compartan protocolos, donde se compartan modelos de diagnóstico, donde se compartan terapias experimentales? Participación en grupos nacionales e internacionales, y los institutos biosanitarios ahí pueden ser muy importantes, y Castilla y León tiene uno que puede ser básico. Colaboración con los centros básicos,
como en este caso cito el Centro del Cáncer de Salamanca como un modelo posible de colaboración. Creación de unidades de ensayos clínicos que nos permitan ser punta de lanza en la innovación terapéutica para los pacientes. Pero sobre todo, y el último, al que quiero hacer referencia, es reconocer que esto es clave. Evaluar y premiar la investigación, incentivos y carrera profesional. Y ahora me van a permitir que pase a la segunda parte de mi charla, porque se entronca con esto que acabo de decir en una parte buena de evaluar y premiar la investigación. Y es crear una serie de culturas. Primero, la cultura de la evaluación. He hecho ya referencia a ella. Tenemos que crear en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, esta cultura. La evaluación es medir lo que hacemos. Es compararnos con otros, tener indicadores comunes. Y es comprender lo que funciona en otros, lo que les va bien a otros, para poderlo implantar nosotros. Crear la cultura de la innovación. Innovación viene de innovatio, y innovatio es crear algo nuevo. Miren, Rector Unamuno, en la apertura del curso 1900-1901, en Salamanca decía: es el presente el esfuerzo del pasado por hacerse porvenir. El presente es el esfuerzo de los de atrás por hacerse porvenir. Y lo que al mañana no tienda, en el olvido del ayer debe quedar. ¿Y qué verdad es esto? El que no quiera pensar en mañana, mejor que le olvidemos pronto, porque no nos va a ayudar a cambiar la sociedad como queremos cambiarla. Y esta cultura de la innovación exige pasión, exige afán de conocer, exige un sentido de misión, exige otra forma de vivir la vida. Y exige que cada uno, especialmente los directivos de los servicios, se exijan más a sí mismo que a los demás. Vean en los demás no un trampolín para crecer, sino una obligación para dar. Detrás, creo que no he señalado la otra cultura. He dicho la cultura de la innovación, la cultura del medir, y la otra cultura es la cultura de la colaboración en nuestro trabajo. Quizá uno de los defectos más grandes que tiene nuestro carácter español, frente a las muchas virtudes, es el ser a veces individualistas. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender en los servicios a ser integradores. No puede ser que haya un servicio donde haya un proyecto de investigación, haya un proyecto de innovación, que no se comparta, que no se lleve a la sesión, que no lo sepan todos los miembros del servicio. Tenemos que tener en nuestros grupos de trabajo dos características más en esta cultura de la colaboración. Generar la humildad, que implica la insuficiencia. El médico tiene un gen peligrosísimo, que es el de la autosuficiencia. Tenemos que fomentar el gen de la insuficiencia. Somos insuficientes, necesitamos mucho más de los otros de lo que nos podemos ver. Y luego el optimismo y la lealtad con los compañeros. Y es por eso por lo que tenía esta diapositiva, en la cual trabajar en un equipo no se trata de trabajar juntos, sino creer en los otros, creer en aquellas personas que están a nuestro lado. Y les decía que quería dedicar los últimos 10 minutos de esta charla a hablar un poquito de algunas ideas sobre sanidad global y sobre posibles necesidades de una reforma sanitaria. Yo digo que nuestra sanidad podría enfermar y que tenemos ese riesgo, y por eso tenemos, como Unamuno decía, tenemos obligación de mirar al futuro. Tenemos un modelo sanitario que es una referencia internacional, de verdad. Los que hemos tenido la suerte de viajar por ahí, es un modelo que es una referencia internacional. Pero estamos asistiendo a algunas deficiencias ya desde hace algún tiempo, no desde hace 4 años, desde hace bastantes años, algunas deficiencias que a veces las solucionamos con parches. Y aquí pongo algunas de las situaciones. Hay listas de espera que se solucionan a bases de peonadas en lugar de un trabajo reglado. O sea, si yo necesito más tiempo, pues demos más tiempo, hagamos jornada de mañana y tarde. Resulta que
La solución es ir a urgencias y se masifican las urgencias y las urgencias se convierten en mini hospitales de alta resolución. Pues aprendamos cómo se trabaja en urgencias y implementemos eso en otra forma de hacer la medicina. O, como no tenemos un sueldo digno, como resulta que tal, incrementamos las guardias y hay mucho más médico de guardia. Y resulta que al final el médico de guardia libra a la mañana y eso desestructura totalmente el servicio, llega el enfermo, no es el mismo médico el que le veía. Tenemos que buscar cambios en nuestro modelo sanitario sí o sí. Y esta reforma debería de ser liderada ¿por quién? Por los profesionales de la medicina, de la enfermería, contando con el consenso de las fuerzas políticas y sindicales, pero teniendo como una única finalidad, que es la máxima calidad en la atención al paciente. Y estas son 10 reformas que voy a proponerles, con las cuales algunos no van a estar de acuerdo seguro. La primera es un sueldo digno, vivir de un solo trabajo. Me parece que esto es importante. Saben ustedes que yo defiendo por encima de todo la dedicación exclusiva, es una forma de ver la medicina, que no la voy a en el debate si quieren hablaremos, pero un sueldo digno que le permita al médico y a la enfermera vivir de un solo trabajo. En segundo lugar, medicina primaria. Esta es la pieza clave del sistema. El profesional mejor pagado de la medicina debería de ser el médico de atención primaria. Debería de ser al cual se le exija más y además tiene que ser un médico que esté muy protegido por el sistema sanitario. No se debería de ir a urgencias sin un volante del médico, y el médico de atención primaria debería de estar trabajando en red con los especialistas y sus dudas poderlas consultar en tiempo real, en lugar de desplazar al paciente en muchas ocasiones que no sería necesario si tuviera la accesibilidad en ese modelo. La tercera reforma que yo propondría sería potenciar la atención hospitalaria ambulatoria, un sistema alternativo a la hospitalización donde se le vea al médico. Oiga, yo nunca fui a un hospital. Bueno, tengo suerte que está un poco enfermo, pero llegaba el médico de cabecera a mi casa y solucionaba todo. Hasta a mi padre le decía si tenía que comprar raciones de Telefónica, porque el médico de cabecera informaba de todo. Bueno, fíjense, medicina, atención primaria y medicina ambulatoria, qué unido este modelo podría estar. Medicina pública versus privada. Bueno, yo creo que la asistencia de los dos modelos puede ser positiva, y ahora lo estoy viendo, pero siempre con la supervisión y el control de las consejerías de sanidad. Podría ser un modelo similar a la educación concertada al que lleváramos, porque creo que podríamos ganar todos en esa atención universal a los pacientes. Horario de los hospitales, he hecho ya alguna referencia, es decir, el horario actual de 8 a 3, uno cuando se sienta a ver enfermos a las 8 y a las 2 de la tarde sigue viendo enfermos, está agotado, no les ve con la suficiente empatía a última hora de la mañana. No se pueden ser tantas horas seguidas, hay que hacer un corte. Probablemente los horarios más racionales son los horarios que hay en otros países, de 9 a 17 o de 9 a 18, con consultas de mañana y tarde, con quirófanos. Esto evitaría estos modelos de las peonadas y disminuiría las guardias de presencia física porque el hospital estaría mucho más controlado. La tercera reforma que yo propondría es reconocer y estimular a los profesionales. En todo el mundo laboral, el reconocimiento y la capacidad de promoción son requisitos imprescindibles. Cuando no hay capacidad de promoción, si a Messi no le dejan correr por todo el campo, soy del Madrid, pues no sería lo que es el Messi, pero tiene ese estímulo. Los tímidos intentos de carreras profesionales creo que son absolutamente insuficientes. Los criterios de promoción creo que no son los adecuados. La edad es lo que más cuenta, los años de trabajo. Los años de trabajo, valor se te supone, hijo mío. Si no sabes más de mieloma, después de 40 años dedicado al mieloma, pues vete a casa, bonito. No, ese no son los criterios que deberían de ser en una promoción, en una carrera profesional. Los sistemas de contratación de los nuevos profesionales, yo los considero, a lo mejor es demasiado peyorativo la palabra anacrónico, pero sí son pasados de moda. Hay miedo a premiar la calidad, hay criterios que son muy igualitaristas, al final llegamos a los mismos puntos por haber innovado. Los baremos de las nuevas contrataciones no se tiene en cuenta prácticamente, la capacidad de investigar cuenta igual
haber mandado una comunicación a un congreso regional, que una gran publicación que cambia la práctica médica. No puede ser esto. Las plazas se tienen que sacar con perfiles. Si ahora resulta que en el servicio de cardiología de Valladolid, porque estoy viendo aquí un cardiólogo relevante, resulta que se les va un cardiólogo intervencionista, yo no puedo contratar un cardiólogo que me hace insuficiencia cardíaca, porque lo que necesito reemplazar es un cardiólogo. Hay que sacar las plazas con perfiles. Vivimos otra era, no podemos seguir anclados en el pasado. No podemos seguir consintiendo que los residentes que acaban, su sueño sea quedarse en su centro. Debería de prohibirse, como en algunas instituciones, el que acaba se quede más de un año. Se tendría que ir fuera, ver algo distinto y luego volver. Bueno, optimización de los recursos. ¿Lo importante es que haya de todo en todos los sitios? No. No puede haber cirugía cardíaca en Soria, por muy soriano que yo sea. Lo importante es que todos los sorianos tengamos acceso a lo mejor. Lo importante es que todos puedan tener acceso a los mejores cuidados. Por eso es importante servicios de alta especialización, servicios de referencia, generar redes de trabajo y un control racional del gasto farmacéutico, donde se vea realmente en qué valor lo estamos poniendo. La enfermería. Junto a la atención primaria, enfermeros y enfermeras son la segunda pieza más importante desde mi punto de vista de la atención sanitaria. Pero no podemos vivir con una enfermería como la que hemos tenido. ¿Hace falta? ¿Hay cuántas especialidades de enfermería? ¿4? No. No puede haber, tiene que haber mucha más especialización, porque la medicina ha cambiado. Necesitamos una enfermería mucho más especializada y esto tiene que moverse. Y en los sistemas de contratación, no puede ir de un pool de enfermería, ¿no? Porque yo necesito una enfermera para trasplantes y tiene que haber tenido experiencia y hay que valorar la experiencia. Es que, no, pero ¿saben por qué? La contratación tiene que hacerse así, porque el enfermo es aquel que va a cuidar la enfermera o el enfermero, y tiene que tener esos conocimientos. Y si no los tiene, no me digan que estamos haciendo buena justicia. Estamos haciendo una injusticia para aquel que es el deudor que tiene que recibir lo mejor. Los técnicos de laboratorio vienen de formación profesional, lo cual está muy bien, pero yo creo que deberían las universidades plantearse incluirla como una rama universitaria para ser a nivel europeo como los technician, para que puedan no solo hacer buenas técnicas, sino entender y desarrollar tecnología y interpretar los resultados obtenidos. Bueno, termino. Estas son mis conclusiones. Seguro que más de una de estas reflexiones ustedes dicen, bueno, aquí hay muchas lagunas. Bueno, y seguro que muchos de ustedes no compartirán algunas de estas visiones. Pero lo que sí que estoy seguro es que todos queremos una sanidad mejor, porque esta es la razón de ser de nuestra profesión. Y cuando empezamos la carrera de medicina, nosotros adquirimos una obligación, y si no, no haberla estudiado. Cuando empezamos la carrera de enfermería, adquirimos una obligación, y si no, no haberlo hecho. Cuando decidimos comprometernos como políticos, como responsables, decidimos una obligación. Y nuestra obligación es dar el mejor cuidado, ser lo más eficientes posibles para los pacientes. Y decía que hacía falta una reforma sanitaria, yo creo que sí. Yo creo que, aunque puedan dibujar un panorama gris, me apunto de nuevo a Unamuno, que era un poco gris, pero tenía una visión de futuro. Y nosotros, los profesionales y los que han elegido a los ciudadanos, porque aquí hay algunos políticos, somos los que tenemos en nuestras manos la posibilidad, tenemos mucho más que la posibilidad, la obligación de transformar el horizonte de la sanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor San Miguel. Le voy a pedir que no se siente todavía porque vamos a dar opción a que la gente pregunte. Aprovechando que está aquí, pues seguramente que entre el público hay alguien que desea hacer alguna pregunta. Levanten la mano, tenemos un micrófono y nos acercamos. Y si no la pregunta se lo voy a hacer yo. ¿Cuándo usted optará a ser ministro de Sanidad? Porque lo que nos ha propuesto es... AUPA, hay deberes. No, mire, no valgo para esto, pero sí que he participado en algunas comisiones, en ministerios desde hace muchos años, con distintos gobiernos de distintos colores. Y en el año 2000 hicimos un grupo, hizo la reforma que decía la sanidad del año 2000. Ha llovido, ¿eh?
pero se guardó en un cajón. Y hace poco de nuevo estuve en otro comité y me dijeron, ¿podemos hacer un libro blanco? No, digo, podemos hacer acciones concretas. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en acciones concretas. Nos ha puesto muchos deberes. Horizonte temporal urge. Tenemos la sanidad a punto de encamarla. Bueno, es tan fuerte nuestra sanidad que puede con casi todo, pero es una pena que no la hagamos todavía más fuerte. El ejemplo de los trasplantes, es decir, podríamos habernos quedado contentos cómo funcionaban los trasplantes hace 20 años, pero hoy en día somos la referencia mundial. ¿Por qué no vamos a ser la referencia mundial en sanidad también? Somos, de hecho, nos mira mucha gente, pero sí que deficiencias. No puede ser que las urgencias sean hospitales de alta resolución. Cambiemos el modelo. Eso es lo único que... ¿Alguna mano? Sí, aquí tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta. Si nos dices tu nombre y la pregunta, estupendo, te lo agradecemos. Asistencial de Ávila. Y quería comentarle al doctor San Miguel, bueno, más que comentarle, hacer una propuesta que yo creo que va a estar de acuerdo con ella. Ha comentado 10, pues la 11. En los hospitales pequeños no tenemos acceso a los ensayos clínicos, a todos los ensayos clínicos que hay disponibles, como por ejemplo en la Clínica de Navarra o en el Hospital de Salamanca. Y cuando queremos que algún paciente se quiera beneficiar de un ensayo clínico concreto al que no tenemos acceso aquí, pues tenemos que remitirlo al Hospital de Salamanca, por ejemplo. Yo quería saber qué opinas creo que sí, ¿qué opinas de crear una unidad de ensayos clínicos a nivel más amplio, a nivel regional, o por lo menos parte de la región, para que todos los pacientes puedan tener acceso a todos los ensayos clínicos sin necesidad de desplazamiento del hospital? Bueno, eso sería un sueño y de hecho hace 8 años hice un modelo para eso, pero no se vio factible porque el modelo internacional, la industria farmacéutica sufre mucho en el tema del ensayo clínico, arriesga mucho y requiere una serie de centros reglados y una política. Yo creo que aquí en Castilla y León hay algunas unidades que tienen pues una calidad muy grande y es mejor probablemente apostar a que esas se desarrollen cada vez más y tengan más, a pesar de que haya que el paciente desplazarse, pero el desplazamiento creo que compensa con la opción de poder tener esos fármacos. Pero esa idea que planteas, que a mí yo te la compro y la intentamos, no es factible, porque no ha sido factible a nivel mundial todavía. Sí, tenemos otra pregunta. Director General de Radio y Televisión de Castilla y León, Eduardo Álvarez, adelante. Buenas, Jesús. Enhorabuena por la presentación, que me ha parecido absolutamente magistral, pero realmente lo que tú propones es un cambio, no sé si la palabra es bárbaro o radical del sistema, y al final todos los cambios tienen un kilómetro cero. Y a mí me gustaría saber, en todos los retos que planteas, todas las transformaciones o toda esta transformación gigante que nos has expuesto aquí esta mañana, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el kilómetro cero para que estos retos no acaben en el cajón como suelen acabar, por desgracia? Bueno, yo he dicho, empezaría por atención primaria y hospitalización ambulatoria. Creo que esto descongestionaría en gran medida los hospitales y creo que aportaría mucha calidad a los pacientes y que los propios especialistas trabajaran en red con los médicos de atención primaria. Para mí esto sería, junto con el papel de una enfermería más subespecializada, por ejemplo, una gran enfermería en atención primaria, en oncología, en las grandes especialidades, para mí serían los dos pilares de la atención, con una atención universal donde optimicemos todos los recursos y donde el médico o la enfermera trabajen en un modelo, ¿no? Yo creo que estar yendo de un lado a otro que a veces no es bueno. Pero ya sabéis cuál es mi visión. Doctor San Miguel, muchísimas... tenemos otra pregunta, sí, perdone. Si nos dice exacto su nombre y la pregunta. Sí, soy la profesora Calvo Sánchez de la Universidad de Salamanca, del gabinete del rector de la Universidad de Salamanca. Mi enhorabuena al profesor San Miguel. Salamanca lloró cuando se fue del Hospital Clínico Universitario y de la Universidad de Salamanca. ¿Sabe el profesor San Miguel? Yo también lloré. A Salamanca llegamos todos llorando y nos vamos llorando, ¿no? Bien, profesor San Miguel, a mí me gustaría que lanzara usted un mensaje
a los estudiantes de medicina, enfermería, las biosanitarias, porque creo que usted es consciente de las limitaciones que estamos teniendo para que se queden en la universidad, para que los hospitales clínicos universitarios gocen de profesorado adecuado y cualificado. Y me gustaría, le pediría por favor que usted... La culpa la tenemos nosotros. La culpa la tenemos nosotros. Cuando esta mañana me contaban que los residentes a la hora de coger plaza a veces no cogen en servicios de referencia porque tienen que trabajar por las tardes, porque les hacen... No puede ser. Nuestras profesiones son profesiones de exigencia. Miren, detrás de un proyecto de éxito siempre hay una persona cansada. Los proyectos de éxito de nuestras familias, siempre la más cansada es la madre, porque trabaja afuera y encima. Este es el proyecto de éxito. Y en las facultades de medicina, en las facultades de enfermería, no podemos seguir enseñando sin formar la... Siempre decimos esto, formar la cabeza. Pero es que un alumno, nadie le ha explicado que hacer investigación clínica, analizar los resultados, es hacer asistencia. Asistencia buena. El ejemplo del centro de salud es un ejemplo de salud, un ejemplo que no tiene controversia. Entonces, esto es lo que hay que enseñarles a los alumnos. Y este es también sería la otra cosa que yo pediría a las autoridades, que contemplen esos tiempos para los profesionales. Doctor San Miguel, muchísimas gracias por habernos dedicado este hueco y habernos enseñado a mirar ese horizonte de otra forma. Muchísimas gracias. Muchas gracias.